¿Quién es el culpable de mi lamentable situación? ¿El gobierno? ¿Mis padres? ¿Yo? ¿Las circunstancias materiales? ¿Dios? ¿El ex? ¿La ex? ¿Una persona que me hirió en el pasado? ¿Quién? Descubrámoslo. Soy un acérrimo defensor de que hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Esta sentencia de Sartre ha direccionado mi vida en la última década, pero es deber contar con determinadas cualidades para comprenderla y operarla. La excepción no es la regla. Así entonces evitemos el sesgo de confirmación. Ciertamente, las condiciones materiales juegan un papel fundamental. Por eso le doy la razón completa al Arqui cuando dijo que debe evitar la gente tener hijos si 1. La gente no dimensiona la responsabilidad, la tremenda responsabilidad que ello implica. 2. Si no tiene determinada o mínima estabilidad financiera. O si no la tiene en esos momentos, debe tener la capacidad para dimensionar cómo adquirirla. Y 3. Si los padres o futuros padres no tienen digna relación entre ellos. Esto considerando, por supuesto, las relaciones de pareja fuera del contexto de abuso, de violación o de cualquier otro asunto donde la mujer deba ser madre por estos eventos violentos extraordinarios. Pero si tienes el privilegio de comenzar a tener una relación de noviazgo con cierto tiempo, donde puedas determinar si el novio o la novia tiene las competencias necesarias para comportarse a la altura de lo que es hombre, mujer, padre, hijo, cómo lo tratan sus propios padres, cómo trata tu madre, cómo te trata a ti. Entonces considera estos 3 puntos que te acabo de mencionar. Por otro lado, esto no exime que exista traición por parte del padre o la madre entre ellos como pareja, conforme al tiempo. Así entonces comiencen a tener una relación amo-esclavo donde se falten al respeto, se violenten o cualquier otro asunto que cuando novios no ocurría. Pero si estás viendo que la perra es brava y todavía le pateas la jaula, ¿como para qué te casas y tienes hijos además con tu violentador o violentadora? Esto, por cierto, tiene una explicación. ¿Por qué amas al amo? Pero lo veremos en otro episodio. Aunque te adelanto que no. No es amor, sino una codependencia muy interesante que hace que confundas paja con trigo. Existen personas que procrastinan, se autoboicotean, no saben valorar lo que se les da o tienen. Les da flojera extrema desarrollarse en la vida y demás. Todo esto genera tarde o temprano determinada depresión o patologías psicológicas. Y no tiene nada que ver en algunos casos con que tu vida haya sido carente en asuntos financieros o que hayas presenciado violencia en tu casa. Hay padres que se alejan mucho de sus hijos, que no transmiten abundancia emocional en su crianza. De adulto, este tipo de niños experimenta problemas para desarrollarse con sus propios hijos de manera equilibrada, repitiendo un patrón que contribuye al autoboicoteo. Entonces, padres o madres, abracen a sus hijos, díganle que los aman de distintas maneras. Y si no lo hicieron tus padres contigo, hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Muchos adultos saben ser padres solo de bebés. Mientras el niño es chiquito, se vea bonito en la presentación del Día de las Madres, mientras se vea chistoso con su trajecito de borreguito en la fiesta de las Navidades y demás. Pero esos mismos padres pueden llegar a presentar incompetencias para ser padres de hijos adolescentes. ¿Qué decir de adultos? En gran medida este es uno de los problemas que no permite una movilidad social eficiente. Un hermano en sangre masónica trabaja en logística en una empresa muy grande a nivel nacional. Él a cada rato tiene problemas con los conductores de los trailers, de los transportistas. No van a trabajar, ponen pretextos, se emborrachan, drogados, son descuidados, muy irresponsables, la verdad dignos de despido. Estás viendo que tienes hijos, deudas, familia que alimentar y te da flojera ir a trabajar. Es común encontrarse a gente que quiere y sueña con los beneficios de ser patrón, pero no hace lo necesario para llegar a ser el dueño del circo. Con esto me refiero tan solo a las personas que de una u otra manera
tienen todo lo necesario para convertirse en el dueño del circo. Ciertamente la inmensa mayoría de personas no. Díganme si no, te llega a ganar la procrastinación o el derrotismo ante la justa adversidad. Repito, justa adversidad. ¿Qué comprendes por justa adversidad? Déjalo en la caja de comentarios como actividad de este video. En grandes ocasiones, cuando se despide a un flojo comprobadísimo, este llega a patalear, a clamar una oportunidad más, abogando por su familia. Si esas personas, si no les interesa su propia familia, tú como supervisor o su jefe menos, puesto que también tienes familia que mantener. No son personas que sean dignas de trabajar en sinergia en la empresa donde tú mismo trabajas o en tu propio negocio. Por eso, trabajadores sin conciencia de lo que implica el trabajo sinérgico de los que van con hueva a chambear, deben ser rápidamente suplantados o capacitados, que es de esos puntos que pocas veces se aboga como patrones. Pero como parte de la problemática que en muchas ocasiones yo fui partícipe en una de las empresas muy grandes donde llegué a trabajar por mis 20 años, por más que recibía capacitaciones para aprender a trabajar en equipo y valorar lo que tenía, no lo hacía. Por un lado, había unos compañeros que ganaban 30 a 45 mil pesos mensuales. Algunos ni la primaria tenían. Y yo con mis 25 mil pesos mensuales, con una carrera universitaria, con familia, con juventud, etcétera, me conformaba con esa cantidad, cuando tenía la posibilidad incluso de superarlos trabajando menos que ellos, pero no lo hacía. Era muy conformista de mi parte. Este monto lo ganaba como salario fijo, trabajando de lunes a sábado de 6 a 2 de la tarde. Iba a mi casa y nuevamente a la jornada regular, y así estuve 10 años de mi vida. Mientras que mis compañeros, que ganaban hasta 50 mil pesos, 45 mensuales, se partían el lomo de 5:30 de la mañana hasta las 11 de la noche, de lunes a jueves. Sábados y viernes a veces ya ni iban, o mediodía, o algunas horas. Ignorante de lo que es la inflación, las competencias de venta y emprendimiento, perdí 10 años de mi vida por estúpido, cuando bien pude haber ganado más de 40 mil pesos por esos mismos 10 años. Mente constructora, comprende, sin importar qué estudies o a qué te dediques, debes conocer más y completamente, de hecho, sobre aspectos financieros, económicos y de ventas. Si sabes vender, nunca pasarás hambre. Existen personas que obteniendo grandes logros o cierta estabilidad, echan a la borda todo. Esto por determinadas experiencias que les han gestado apego evitativo, apego ansioso, o se ofenden por todo, o están a la defensiva a ver a qué horas los traicionan. Presentan sesgos del impostor y demás. En la mayoría de las veces, esto les dura toda la vida. Así que por más que te preocupes u ocupes como patrón o persona de la movilidad social de alguien, esta puede no valorar lo que les das, como yo. Y no depende de ti, ni debes sentirte culpable cuando tengas que despedir a una persona o a reemplazarla, si hay argumentos para hacerlo. Puedes estar o no de acuerdo conmigo, o en algunas partes, o a lo mejor en la manera en la que lo expreso, pero te va a servir ser contundente en romper un ciclo. Una relación con alguien, sea tu pareja de 10 años, por más que la ames, si te va a arrastrar a la misma decrepitud en la que ella o él se encuentra, o te ocasiona más problemas de los que te suma, déjala, así nomás. Por más que la ames, por más que te estés esforzando porque alguien busque perfeccionarse, si no está en la voluntad de ese individuo, te vas a desgastar tú junto con él. En cierta ocasión de mi vida, ofrecí a jóvenes de escasos recursos asesorías gratuitas para que aprendiesen a ganarse la vida mediante el oficio del entrenador personal. Yo en ese tiempo tenía un gimnasio y ninguno quiso. Tenía en aquel yo 21 años y fue la primera vez que afirmé que el pobre es pobre porque quiere. El arquijuve dio unas declaraciones que para muchos les parecen clasistas y lejos de forjarse un criterio al respecto por la disonancia cognitiva que les puede haber generado el mensaje que transmitió, prefieren cancelar a debatir. También el arquijuve le ha regado mucho porque se ha negado y ha sido grosero con las personas que incluso les han abierto el espacio para debatir e instruirlo en lo que le falte. Muchas de las cosas que dijo el Arqui estoy en desacuerdo.
como cuando indica que él solo o que ningún individuo podrá cambiar jamás el sistema. En este sistema difícilmente tú puedes tener la injerencia para poder cambiarlo, entendámoslo. Ni tú ni yo podemos. Que ni él, ni tú, ni yo podremos hacer nada. Enviar este tipo de mensajes con el poder de influencia que él tiene es demasiado irresponsable. Este tipo de expresiones se dan porque se desconocen los sucesos que a través de la historia se demuestra que es posible que un solo hombre o mujer, con o sin apoyo, cambien sistemas por completo de raíz. Deja en la caja de comentarios el ejemplo de uno. No se vale repetir. Incluso deja en la caja de lo que ha ocurrido en el 2024 a este respecto. El Arqui pudo salir adelante pese a las circunstancias que tenía en contra, al igual que yo y muchos otros, y que posiblemente hoy se encuentren holgados en cuanto a asuntos financieros, pero también emocionales, intelectuales e espirituales. Entonces, si tú, al igual que yo y el Arqui, salieron adelante, como quien dice, aún teniendo diversos factores en contra y otros se dejan vencer por lo mínimo, podemos llegar a pensar que sí, efectivamente, el pobre es pobre porque quiere. Cuando no existe determinado saber pedagógico, y más propiamente andragógico, tenemos incompetencia para expresar la enseñanza de vida que hemos adquirido, que en gran medida se perfecciona cuando te atreves a expresar tus ideas. Así entonces, algunos inaciertos que el Arqui pudo haber tenido, los irá perfeccionando conforme vaya madurando. Pero todos aquellos que desde la visceralidad, desde su propia ofensa opinan, no contraargumentan, sino opinan, tendrán más dificultades para madurar dialécticamente hablando y con ello capacidades adecuadas para enfrentar la vida. Es por ello que a partir de este momento del video te voy a hablar a ti, iniciado donde estés iniciado. A ti va destinado a partir de este video la siguiente instrucción. Tú que ya tienes la experiencia ritualística, que tienes el dinero para pagar el transporte, gasolina, libros, el internet, el pago mensual por pertenecer a tu organización iniciática, entre otras tantas inversiones que debes hacer, tú, si no tienes o por lo menos se te reducen las posibilidades de buscar o expresar pretexto alguno por no tener una movilidad social digna. ¿Te gustan 10 años? ¿Quieres o no quieres hacerlo? ¿Y si no puedo? ¿Y si es difícil? Hermano, carajo, después de que ya cursaste la ceremonia de iniciación de cualquier organización, ¿en verdad te preguntas si puedes? Hazlo o no lo hagas, pero toma una decisión, diablos. Responsabilízate de ello. Odio cuando un maestro masón se comienza a quejar del gobierno, que no se puede, que ya todo subió, y ya, se queda en la queja. Aunque tengas traumas complejos, por causa de tu crianza, o las decisiones que como adulto hayas tenido, las experiencias que directa o indirectamente hayas tenido, es posible salir de los grilletes emocionales ya como iniciado. Y es que psicoterapia es enseñanza y enseñanza es psicoterapia. Muchas condiciones se deben cumplir. Por supuesto que esto no es mágico ni facilista para lograr esto. No es nada más iniciarte y ya. Debes tú ser competente para recibir y asimilar y operar la enseñanza. Así entonces, no nada más se trata con que tengas el dinero, tengas el tiempo, tengas las posibilidades, tengas a la vuelta de tu casa una logia, una mezquita, una shanga, una iglesia, un centro filosófico. No se trata nada más de eso. Debes tener competencias para recibir, procesar y operar la enseñanza. Y si no sabías esto, ya lo sabes. Ni hablemos de las competencias que el instructor debe conocer para llevar a cabo su servicio. Pero de esto hablaremos en otra ocasión, si no es que ya has empezado a estar al pendiente de nuestra cátedra Sistema de Competencias, que puedes revisar en nuestro espacio en patreon.com/masonería operativa para que vayas involucrándote al respecto de lo que esto implica. Todo este tema que el Arqui puso sobre la mesa es en verdad necesario. Dimensiona las razones, más aún con el peso de influencia que el Arqui tiene. Abordar este tema de manera académica requiere investigación, datos, análisis, estadísticas, de cuestiones sociopolíticas, económicas, pero también de aspectos muy sutiles que han sido desapercibidos por otros creadores de contenido. Las cualidades inherentes en el ser humano
Y es que a estas alturas, hablar desde el privilegio implica haber tenido también una familia amorosa o haber tenido un guía o tutor amoroso, un mentor responsable, digno de ti, de tener determinado conocimiento a priori del que no todos son capaces de despertar, ni mucho menos de desarrollar. Hablar desde el privilegio no solo es desde las condiciones materiales. Hay aspectos metafísicos como a continuación te abordaré, de los cuales si no tienes estos u otros privilegios, no debes sentirte culpable, porque muchos resentidos sociales así les gusta hacer sentir a los demás. Sin embargo, iniciado, debes ser responsable de contribuir a que otros también puedan desarrollarse más de lo que tú lo has hecho. Más aún si ya eres dirigente de alguna organización. Cuando seas maestro masón o maestro de cualquier línea iniciática a la que pertenezcas, lo comprenderás. Valores como la resiliencia, tener capacidad para enfocarse, para concentrarse absolutamente en tus metas y en el trabajo operativo del proceso que te llevará a esa meta, entre otras cualidades internas, permitirán que tengas más posibilidades de obtener una movilización social digna. Concuerdo en que no todos podrán a causa del mismo sistema, pero también algunos no podrán a causa de sus padres y de sus propias decisiones, como lo es seguir teniendo amistad con personas a las que no les interesa ni ellos mismos, tener una pareja indigna aferrándote a algo ilusorio, abogando a que lo amas o la amas cuando te está hundiendo, inversiones financieras inadecuadas, decisiones financieras o laborales que no resultaron ser lo que esperabas. Deja de aferrarte al qué tal sí, deja de aferrarte al y si me esfuerzo un poquito más seguro va a cambiar. La gente que me conoce sabe que me dolió hasta el alma, me vio llorar cuando me separé de mi maestro, cuando me di cuenta que ya no tenía nada más que ofrecerme y que me iba a llevar a la decrepitud en la que él mismo llegó a caer. Por lo que sé, ya se ha estado levantando. No sé ni me interesa en qué intensidad o si siga haciendo algunas cuestiones inadecuadas o se haya perfeccionado. De igual forma me he separado de gente de la que sigo amando, conocidos y conocidas, que hasta hoy me resulta demasiado doloroso recordarlas, pero no me sumaban a mi vida ni a la de mi familia. Me iban a seguir arrastrando en su incompetencia o en su falta de madurez para tomar decisiones de equipo. Adquiere la habilidad para romper ciclos y continuar. Eso es también un privilegio de los que pocos te hablarán. Vivimos en una era donde la gente tiene, en verdad, con una facilidad increíble, acceso a vasta información que te contribuirá a tu desarrollo. Pero por algo es que determinados canales de redes sociales, de humor, de gatitos, de bromas, tienen millones de vistas. Así entonces se prefiere el entretenimiento a la recreación. Algunos dicen que el reggaetón es basura y que qué bueno que no nació en esta época como para gustarle por la influencia o el condicionamiento de este tipo de géneros, pero en realidad las generaciones contemporáneas tienen más opciones que nosotros. Cada uno decide sus propios gustos basura. Es una opción seguir amando a tu amo. Es una opción irle a la América. La verdad que me encanta que los creadores de contenido de las redes sociales, con estas y otras temáticas, algunas incluso hasta más absurda, ganen millones de dólares. Me da un gusto, porque demuestra que incluso un creador de contenido que se baña en leche y cereal que no llegó ni a la primaria, puede generar más dinero en un corto tiempo de lo que genera un médico especialista en toda su vida. Y es que el problema no es el contenido como tal, sino la gente que lo consume. Sinceramente, es una gran oportunidad este contenido basura para ti, que tienes el privilegio de estar iniciado o de anhelar la iniciación, ya que el consumo de estos contenidos basura es un filtro, un bendecido filtro para que tú o tus hijos, si los educas adecuadamente, tengan mayores ventajas por sobre aquellos que quieran seguir estupidizando su pensamiento. No. El pobre no es pobre porque quiere, axiomáticamente hablando. No, tampoco el rico financieramente hablando
no tiene la vida resuelta, porque la vida no se trata solo de aspectos materiales. En ocasiones el pobre no sabe cómo tomar la oportunidad de su vida. En ocasiones el rico termina en la miseria al final de sus días. Tener una familia que te dio de todo lo materialmente posible, incluso hasta más, que te dio las oportunidades académicas que ellos no tuvieron, no asegura que realmente logres valorar aquello que recibes. Y no es solo un aspecto del sistema, es la acumulación de varios aspectos que le forjan una personalidad incompetente al individuo que no valora lo que tiene. La inmensa mayoría de gobiernos requiere que los pobres no se encuentren más allá de su pobreza al final de su vida. Hay aspectos sistemáticos que mantienen a raya el desarrollo integral de ciertas partes de la República Mexicana y de algunos otros sectores del mundo. Las más altas esferas saben la importancia para sus fines de mantener determinado porcentaje de pobres en una nación. Y no, esto no es una cuestión solo del PRIAN. Morena ha contribuido demasiado, de hecho, ha perfeccionado la sistematización a este respecto. La verdad, mis respetos, lo han sabido hacer con el apoyo incluso de los mismos pobres. En vastas ocasiones el pobre no hace nada con su vida porque no come, no tiene energías, porque también el gobierno cualquiera, en vez de resolver la problemática, está enfocándose en desmentir con mentiras los hechos de su propia corrupción, administrando erróneamente los recursos que a su disposición se le confiaron, en vez de que con ese poder de influencia, con ese poder de recursos humanos y económicos, geste programas sociales dentro de las mismas redes sociales, donde le enseñan a la persona cómo sanar, psicoterapéuticamente hablando, cómo administrar el dinero que recibe de los apoyos sociales, cómo bajar los recursos financieros o materiales que el gobierno da a la gente para poner un primer negocio. ¿Por qué no hace tutoriales al respecto? Una de las respuestas puede ser por la corrupción, pero incluso sin esta, ¿por qué no hacer videotutoriales al respecto? Yo trabajé en una empresa donde cobrábamos por bajar estos apoyos sociales, que deberían ser gratuitos y no recibir ni un solo peso de ellos. Pero el mismo gobierno hacía que estos proyectos empresariales existieran. Si tan solo el gobierno promoviera una educación filosófica práctica, que geste educación por medio de las redes sociales como YouTube, TikTok, Instagram, en aspectos emocionales, que pague derechos de autor para publicar audiolibros de aprendizaje integral. Esto se pagaría prácticamente solo. Y de hecho, ya existe, solo que está fragmentado en diversos creadores de contenido, que te enseñan diversas competencias en prácticamente todas las áreas del saber. Pero comprendo que se prefiera ver una hora videos sobre cómo se cae la gente para reírnos de ella, a nutrirse integralmente. Así que sí, en ocasiones, el pobre sí es pobre porque quiere. ¿Con qué estadísticas? Eso sería interesante descubrirlo. Ahora entonces, ser pobre no es únicamente en los aspectos financieros. Hay mucho pobre con muchísimo dinero. Por ello, enfócate mejor en tu familia si no tienes intereses en las prácticas de política pública. O bien, si no tienes intereses en crear un servicio o servicios que contribuya a los demás. No es erróneo hacer esto, solo es una postura ante la vida. Y si logras hacer eficientemente que tus hijos crezcan con una conciencia social, posiblemente a ellos sí les interesen las transformaciones sociales de fondo. Y es que la filantropía tiene distintos niveles de involucramiento. Tiene muchísimos riesgos, no es así de sencillo como te lo han dicho en logia. Competencias y análisis de implementación que muchos no dimensionan. La alta filantropía no es para todos. Desde mi privilegio, que ya te mencioné, no solo se limita a asuntos materiales, sigo defendiendo que el hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Pero analiza todo este contenido nuevamente antes de reaccionar visceralmente a esta afirmación. Y es que si tienes acceso y llegaste hasta el final de este video, no tienes pretexto alguno para comprobar la veracidad de esta sentencia.